Bueno, pues tenemos para hoy el avance de los temas de historia de México. Entonces, pues qué mejor fecha para estudiar historia de México que la semana de los festejos patrios, las fiestas patrias. Pues ya el viernes nos toca comer pozole. ¿Les gusta el pozole? A mí sí, aunque ya tiene mucho que... Ah, no, apenas sí, pozole. Viene por acá, Rafa se está conectando. ¿Ustedes qué comen el 15 de septiembre? ¿Algo especial? ¿O es una fecha común y corriente? A ver, vamos a preguntarle a Mari. Mari, adelante, ¿tú qué comes el 15 de septiembre? Pozole y tamales, y tostadas y pambazos, ay, sí. Y todo, y todo, y tortas, y sopes, y guaraches. Muy bien, Mari, pues para eso es el festejo. El festejo, yo no sé qué voy a comer, pero espero con ansias los pambazos. A ver, Rafa, tú nos querías decir algo, adelante. Pues a mí me gusta comer de todo. Por ejemplo, unas quesadillas, unas gorditas, pozole o Sí, cosas creo así. que todos pensamos luego en la comida, así es. Sí, a mí me encantan los pambazos. El pozole sí me gusta, pero no tanto como otras cosas. A ver, tú nos querías decir algo, Has, adelante. Ay, no, Brahma. Pues en sí, en cuestiones de comida, la verdad, no, bueno, en nuestra casa no esperamos a que sea así como que un día festivo, la verdad, si se nos antoja comer algún platillo en cualquier temporada del año, pues no los comemos. Pero Cuando se por antoje. decir, justamente el 15 cumpleaños mi hermana, así que mi hermana la grande cumpleaños. Y a mí me gusta bullearla. Le pongo sus mañanitas, el himno, y ya con ganas de estar molestando, la alerta. Pues son cosas clásicas de septiembre. Pues es que sí, cumplir años en 15 de septiembre debe ser raro, ¿no? Siempre entonces comen lo mismo. Bueno, pues está bien, está bien. El himno nacional en vez de mañanitas. ¿Qué más? ¿Ustedes ven el grito y todo eso? ¿Se esperan a que... Sí, es como la tradición, ¿no? Lo hacemos más por tradición que por otra cosa. Pero pues es un motivo de reunión familiar, de acordarnos de algo que sucedió, pero justo por eso es importante estudiar historia para entender el fundamento de todo eso. Luego pensamos en la comida, está bien, pero pues también, ¿qué es lo que se festeja? ¿Deberíamos festejar el 15 de septiembre? Pues podría ser motivo de discusión y es lo que vamos a platicar hoy, el Día de la Independencia, dice Vero. Ajá, exactamente, el Día de la Independencia y vamos a ver pues diferentes hechos que llevaron a eso. ¿Por qué la independencia? ¿Independencia de qué? De, Dice, ajá, pues de hecho, bueno, yo tengo entendido que no es el 15 el día de la independencia, sino que Porfirio Díaz lo cambió como era su cumpleaños para él festejar y dar el grito ese día. ándale, ese es un dato interesante. Interesante que el verdadero grito se dio el 16 de septiembre, en la madrugada, según lo que dicen los historiadores. Pero sí, sí fue un cambio, un cambio. También durante el gobierno de López de Santana, también se le dio toda esa estructura del grito, la famosa, la costumbre. Entonces, por acá nos decían también en los comentarios, dice Moni, acá decimos que es el día que nos volvimos libres y todo el mundo grita como loco, como son varios de la familia que nos juntamos. Por acá dice Has, nos vamos a Río de la Luz a darle grito. Pues yo nunca he ido al Zócalo en estas fechas. Ah, bueno, sí he ido, pero en la mañana. No me quedo así a la fiesta que se hace y el concierto. Pero pues está padre también, bueno, quienes viven en Ciudad de México, ir a ver las luces y todo eso. Vamos al Zócalo, dice Vero. Pues es que es viernes ese día. Pues no hay clases, al otro día no, pues tampoco. Entonces podemos, pues sí, hacer algo. Dice, hay gente que se emborracha, dice que como tarea. No, pues como tarea vamos a ir al museo, acuérdense. Eso sí es tarea. Ya el 15 de septiembre, pues ya.
nos vamos a dedicar a comer. Yo sí espero los pambazos, la verdad. Los pambazos son lo mejor de la vida. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. Pues hablábamos de la independencia. Decimos, es el día de la independencia, que mañana también se festeja algo importante, aunque no muchos lo recuerdan. ¿Qué es lo que se festeja mañana en cuanto a pues, cuestiones históricas? A la 1, a las 2 y a las... ¿Nadie? Dice Los niños Moni, héroes. lo de los niños héroes, exactamente. Eso pertenece a otra etapa de la historia. Pasó algunos años después de esto de Miguel Hidalgo y compañía, pero también es fecha importante, entonces también vamos a hablar de eso en las clases. ¿Por qué se festeja el 13 de septiembre? Entonces dice Vero, yo espero los elotitos. Los elotes, igual, eso también. Bueno, es que todo lo puedes comer todo el año, ¿no? Como decía Has, pues cuando se te antoje lo puedes comer, no es que tengas que esperarte a septiembre. Pero, pues es la tradición. Elotes y esquites igual todo el año. Entonces, pues vamos a entrarle ya a nuestro tema, ¿no? Para ponernos patrios, eh, es importante. Vamos a darle la bienvenida a Tania, que ya está por acá. Bienvenida, Tania, buenos días. Tania, ¿nos escuchas? Hola, buen día. Mil disculpas por la tardanza. Hola, Tania, apenas vamos empezando, está bien. Ay, perdón. Ya, sí, Sí, se y escuchó bien, gracias. perfecto, perfecto. Pues por acá vamos a leer los comentarios. Dice en el chat, los chiles en nogada de mi suegra, dice Rafa. Chiles en nogada. Yo nunca he probado un chile en nogada. Me guardas uno, dice Moni. Pues les voy a decir que a mí los chiles en nogada tengo sentimientos encontrados. No sé. Bueno, a lo mejor muchos me van a odiar por eso, pero no les veo mucho chiste a los chiles en nogada. Pero bueno, ya será una discusión posterior. Pero no estamos aquí para hablar de comida, sino para, pues para conocer los temas y estudiar qué es lo que nos van a preguntar en el examen de Colbach sobre historia de México. Entonces, pues más que cultura general, que también es muy importante, necesitamos datos específicos que nos vayan a pedir. Ustedes ya tienen la guía de ciencias sociales, entonces ya se dieron cuenta que esa sección de la guía de Colbach está dividida en 3 secciones. Primero, nos van a preguntar qué son las ciencias sociales y su campo de estudio. Y ahí es donde vimos lo de las formas de gobierno, hablamos de qué es la, qué es la democracia, se habla de ejemplos de ciencias sociales, o sea, que estudia el derecho, la política, la economía, ¿no? ¿Qué otra vimos? La historia, obviamente, es una ciencia social, y luego vimos lo de los modelos teóricos. ¿Alguien se acuerda qué es un modelo teórico? ¿A qué se le llama modelo teórico? Eso también es parte de esto. ¿Nadie? Ya lo vimos, ese tema. Son las formas de gobierno. Tiene que ver, ajá, se relaciona un poco, pero un modelo teórico, Sí, o sea, formas de vida de la sociedad. ah, es que tiene formas de vida. A ver, algo más específico. A ver, Vero quiere participar. Adelante, Vero. Mm, De los sucesos empíricos o algo así era. Ajá, digamos que hay una corriente que tiene que ver con lo empírico, que sería el positivismo. Ese es uno de los modelos teóricos, ¿se acuerdan? Muy bien, ahora vamos a escuchar a Chay. Adelante, Chay. Eran los tipos de corrientes que había según el pensamiento de las personas más influyentes o destacadas de cada etapa. Exactamente, Chay. Es una forma de pensamiento, una corriente de pensamiento. Exacto. Eso también se los van a preguntar en la primera sección. Entonces vimos como modelos teóricos el positivismo, el funcionalismo, el naturalismo, todos los ismos, ¿no? Yo les decía, son los ismos, porque todos acaban en ismo. El materialismo histórico,
Entonces, dice, y por acá dice, pensamientos para explicar al ser humano. Exactamente. Entonces, y lo vamos a estar recordando, a pesar de que ya lo vimos, no quiero que se les olvide, porque eso se los van a preguntar. Ya vimos que sí viene en el examen. Entonces, los modelos teóricos son formas de explicar a la sociedad. O sea, es algún enfoque. Depende el factor o el aspecto que quieras tomar en cuenta, es la corriente teórica o el modelo teórico. Tenemos positivismo, funcionalismo, estructuralismo, materialismo, historicismo. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte de esta sección de ciencias sociales es sobre historia de México, todo lo que vimos, desde culturas prehispánicas, la conquista, la independencia, la reforma, la revolución y el México contemporáneo. O sea, ¿qué hizo el presidente? No sé qué. Eso debemos conocerlo. ¿Qué otra cosa? Y lo último es características de México. Por ejemplo, ¿cuál es el estado más pobre de la República? ¿Cuál es el índice de analfabetismo? ¿Cuál es el grupo étnico o la lengua indígena que se habla en el estado de Sonora? Algo así te van a preguntar. Todo eso todo eso está incluido en la sección de ciencias sociales. Entonces, por eso lo estamos estudiando. ¿Va? Puede venir una pregunta de eso, de cualquier cosa. De los teóricos, historia o características de... Bueno, pues ya vamos a empezar ahora sí. Voy a compartirles la pantalla y me dicen si ya la pueden ver para poder comenzar. A ver, espérenme, a ver si se alcanza a ver. Muy pequeño. Pero ahí va. Una, dos, tres. ¿Ya alcanzan a ver mi pantalla? ¿Sí ven? Sí, se ve. Sí, Ya sí se se ve. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Ya vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en esta parte, híjole, pero creo que se ve muy pequeño. A ver si lo puedo hacer más grande. Creo que no. Ah, no, pues no tiene chiste esto. A ver, ahí va. Eh, lo, se ve, sí se alcanza a ver, o se ve muy pequeño. Sí, se ve bien, profe. ¿Sí? Va. Pues entonces empecemos. Muchas gracias, Marlene. Pues, este lo voy a hacer en grande. A ver si sale. Ahí está. No, esperen, voy a detener la presentación y mejor lo comparto normal, porque si no, no van a alcanzar a ver algunas letras. Bueno, aquí va. Mejor toda la pantalla. Y ya, ahora sí, nuevamente se puede ver la pantalla. Sí, ya se ve. Ya, va. Muchas gracias. Bueno, Pues, nos habíamos quedado en esta etapa. Hablamos de, estábamos hablando de una etapa en la historia de México, por ahí de 1519, 1520, que le llamaron la conquista. La conquista, pues, fue la llegada de los españoles, que yo les decía, siempre nos enseñan en la escuela que los españoles llegaron a invadir México y empezaron a saquear y a robar. Entonces podríamos decir, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Qué habíamos comentado sobre eso? Porque México todavía no existía como tal, como país. Exactamente, Rafa, muy bien. No podríamos decir que fue la conquista de México, eso es un error porque México no era México. Se sabe que eran diferentes culturas esparcidas por un lugar que se llamó después Mesoamérica y eran culturas o pueblos rivales. Algunos eran rivales, otros eran aliados y habían tenido pues uh, una historia particular. Entonces era un grupo de pueblos esparcidos en una región que es Mesoamérica y llegaron
pues sí, un grupo de exploradores europeos y pues en busca de riqueza y de pues esclavos. Ese era el sentido de la conquista. Entonces podríamos decir la conquista de los pueblos mesoamericanos o la invasión de los pueblos hacia los pueblos mesoamericanos. Y ya habíamos dicho que había un imperio, que era el imperio mexica, el más poderoso en ese momento en la región, que tenía sometidos a los pueblos de alrededor. Así que fue una lucha, fue una rebelión contra los mexicas. Y yo les había dicho, es como pensar que fue una guerra, una invasión dirigida por los españoles, pero llevada a cabo por los indígenas. Entonces fue una lucha indígena. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Pues sobre la tortura y muerte de Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani, o el último gobernante de los mexicas. Y eso pasó en 1525, la muerte de Cuauhtémoc. Aunque la caída de Tenochtitlán, dijimos que en qué año fue. Esa fue pregunta de su tarea. ¿En qué año? Fue tiempo antes, creo años antes, un par de años antes. Ajá, ajá, así es. Entonces, para cuando Cuauhtémoc murió, digamos que el imperio ya había sido destruido. Quedamos que por algunos españoles y por muchos pueblos indígenas que eran enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas. Entonces, ¿alguien tiene la fecha exacta? El año de la caída de Tenochtitlán. ¿Cuándo fue? Creo que fue en 1525. Antes, porque 1525 es la muerte de 21, Cuauhtémoc. 1521. 21, dice Chay, exactamente. Ese puede ser un dato importante en su examen, para que ustedes también lo ubiquen en el tiempo. O sea, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? Lo de la Noche Triste en 1520, lo de la caída de Tenochtitlán, 1521, y la muerte del último, pues, emperador tlatoani gobernante de los mexicas, 1525, que fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Bueno, avancemos entonces. Luego hablamos de la conquista espiritual, que fue la imposición de la religión católica a los indígenas o a los pueblos originarios de América. Entonces, pues, ¿de qué se trató eso? Quedamos que fue este cambio de religión. Los pueblos que vivían aquí antes de la llegada de los españoles eran, como vimos, politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Llegaron desde España órdenes religiosas, o sea, grupos de frailes que tuvieron esta labor de primero conocer la cultura de los pueblos originarios, conocer su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, para adaptarlas en un proceso lento, a veces violento, eh, y pues se trató de imponer la religión católica. Entonces se hacían bautizos colectivos, tratándolos de eh, pues no convencer por las buenas, sino un poco obligarlos y sustituir unos dioses por otros. Hablamos del caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como el ejemplo clásico del sincretismo, o sea, de la mezcla o de la fusión de dos maneras de ver el mundo para crear una forma nueva, que es pues, lo que conocemos hoy. La cultura mexicana es eso, es la fusión de dos cosas que eran muy distintas. Entonces yo les decía, pues no somos ni indígenas ni europeos, es algo diferente que resultó de esa mezcla. Muy bien, pues vamos a avanzarle. Ahora hablemos de la siguiente etapa, que es una etapa conocida como la colonia o el virreinato. Me parece que el nombre más adecuado es el virreinato. El virreinato por la forma de gobierno que se tenía después de la conquista. Quedamos que pues las culturas, los pueblos mesoamericanos fueron sometidos por los españoles. Hablamos de las enfermedades, hablamos de pues las alianzas de los españoles con los enemigos de los mexicas. Todo eso dio origen a pues al nuevo sistema político, económico, social. Y entonces tenemos una sociedad
donde obviamente los españoles, que fueron los ganadores, tenían los privilegios. Aquí se puede ver en esta pintura qué es lo que estaba sucediendo. Esta pintura es de Diego Rivera, se llama La Encomienda. La Encomienda, y esto pues nos ilustra cómo era el sistema económico en ese periodo. Se le llama encomienda a, eh, al despojo de las tierras de los indígenas para dárselas a un europeo, a un español. Entonces los españoles se adueñaban de esas tierras y explotaban a los indígenas para que las trabajaran. Es decir, había nuevos cultivos. Habíamos dicho que antes de la llegada de los españoles no existía ni el trigo, no existían las vacas, ni los puercos, ni los borregos. Entonces se trató de eh, pues imponer nuevas actividades económicas. La agricultura, la ganadería cambiaron totalmente. Y pues todo estaba enfocado a sacar la mayor cantidad de riqueza posible. Pero la agricultura y la ganadería no eran la principal actividad económica. ¿Cuál era? Robar o el oro. Robar. Bueno, robar no como actividad económica, Pues, sacar el oro. sí La era un... minería. Exactamente. Chay, ¿nos ibas a decir algo? Chay. Sí, que la minería. La minería, exacto. La minería fue lo principal. Esa puede ser pregunta de examen. Te pueden preguntar ahí sí, en tu cuestionario. Te pueden decir, ¿cuál fue la actividad económica más importante durante el virreinato o en el gobierno de la Nueva España, que es como se llamó? Se llamó, pues este territorio, que todavía no era un país, sino que damos que era un virreinato o una colonia. O sea, un territorio que dependía de la monarquía española. El rey de España, el rey de España, bueno, hubo varios reyes que se sucedieron durante esta época. Aquí, esta época duró, para que hagamos cuentas, desde la caída de Tenochtitlán. Obviamente no pasó todo en un día, pero podríamos decir que va desde la caída del Imperio Mexica hasta poco antes de pues sí, esto acabó con la independencia de México, o sea, en 1800. Por lo tanto, fueron 300 años, 300 años de virreinato. ¿Cuál era la forma de gobierno? Pues el rey de España elegía a una persona, un español, obviamente, y lo nombraba virrey. Él tenía todo el poder sobre este territorio, que ahora se llamaba Nueva España. Entonces dice Moni, profe, ¿cómo formulo la pregunta? La pregunta la de la minería. Te pueden preguntar, ¿cuál era la principal actividad económica durante la época del virreinato en la Nueva España? La respuesta es la minería. La minería. El objetivo, el objetivo de, pues el Imperio Español, bueno, el objetivo de los españoles era obtener la mayor cantidad de riqueza posible. Y se explotaron las minas en lo que hoy es Guanajuato e Hidalgo, principalmente, y también en Guerrero. Pues todos sabemos que Taxco Guerrero, es pues es un lugar importante establecido por la explotación de la plata. Y eso pasó pues, en muchos lugares, ¿no? Igual en Zacatecas. Pero lo más importante fue en Guanajuato y en Hidalgo. Y esa explotación pues dio lugar a los abusos. Entonces es la época de los hacendados, los latifundios, eh, y la desigualdad. Lo que caracterizó esta época fue la gran desigualdad, que luego sería la causa de la lucha de independencia. O sea que los que tenían dinero eran de verdad muy ricos, porque quedamos que se le asignaba un pedazo de tierra a un español para que lo explotara. Entonces los que trabajaban ahí eran los indígenas, que vivían casi en condición de esclavos. Y no solo los indígenas, también de, de otros lugares habían traído esclavos negros. Y también había asiáticos. Entonces fue una mezcla
pues de etnias, podríamos decir de razas, aunque eso no es correcto, pero eso dio origen a toda la sociedad del virreinato, a la mezcla de razas que tuvo un nombre muy específico. ¿Cómo se le llamó a la mezcla de razas? Que había negros, indígenas, españoles. Mestizaje, ¿Cómo, Chay? mestizaje. Mestizaje, ajá, sí. El mestizaje es esta unión de los europeos con los indígenas, pero tiene un nombre específico. Castas. Fueron las castas, exactamente, las castas. Y eso es importante entenderlo. Ahorita vamos a entrarle más en detalle, pero es importante entenderlo porque fue una de las principales causas de la independencia de México. Porque lo que quería, pues Miguel Hidalgo y compañía, los independentistas, era acabar con el sistema de castas. Entonces, ¿qué era eso del sistema de castas? Pues lo podemos ver aquí también en la imagen. O sea, hay personas que viven en muy malas condiciones. Vean este hombre. Obviamente el color de su piel nos hace pensar que es un indígena. Está tal vez lastimado, cargando algo, pues con muy poca ropa. Entonces decimos, es un trabajador que era explotado en una encomienda. Fíjense, ¿quiénes están a caballo? Pues personas de piel clara. Entonces nos hace pensar que son españoles o peninsulares, como se les decía, y explotaban. Fíjense, hasta esta persona tiene un bastón, ¿no? Tal vez está arriando animales o le está pegando a alguien. Y por acá vemos una persona pues fíjense, por sus características, labios gruesos, piel muy oscura, cabello chino, nos hace suponer que es un esclavo traído de África. Eso también sucedió, porque los españoles trajeron el cultivo de la caña de azúcar y del algodón. Entonces, para trabajar en esos plantíos, tuvieron que traer mucha gente, esclavo. Dice Rafa, eran lacayos. Lacayo, esa palabra ya tiene mucho que no la escuchaba. Lacayo. Pues eran esclavos, vivían en condición de esclavitud. Fíjense, estos hombres que están aquí están marcando en la cara a una persona que está sometida y pues tiene grilletes, o sea, está como amarrada. Es un esclavo, claro que es un esclavo. Entonces, es lo que aprendemos con esta imagen. ¿Cómo era la sociedad en ese momento? Eh, pues la desigualdad era lo más notable. Había gente muy, 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 muy pobre, esclavos, y había gente muy rica, que eran los conquistadores. Así que, bueno, pues también es la época de la Inquisición, ya dijimos, de las castas, de los virreyes, ahorita vamos a entrarle en detalle. Así que vamos a hablar de la sociedad novohispana. Novohispana se refiere a de la Nueva España, que es como se llamó este lugar. Pero recuerden que México no fue el único lugar invadido, bueno, lo que ahora es México, sino que todo América del Sur también tuvo su virreinato. Entonces lo mismo le pasó a Perú, a pues, lo que hoy es Bolivia, Chile, esa zona también estuvo invadida por los españoles. No Brasil, porque Brasil, pues recuerden que fue invadida por los portugueses, que pues eran vecinos de los españoles. Entonces se trató de la dominación de América. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O algo que quieran comentar? No, profe. ¿No? Va, de No. acuerdo. Bueno, pues nada más, creo que en ese tiempo también estaba invadido Estados Unidos por los ingleses, ¿no? Exactamente, ahorita vamos a hablar de eso. Así es, y la independencia de Estados Unidos influyó para que se diera la independencia de México. Pero sí, en esta etapa, la etapa del virreinato, así es, lo que hoy es Estados Unidos, bueno, nada más la costa este, la orilla de la derecha de Estados Unidos, había sido igual colonizada, pero por los ingleses. Entonces es como para entender el contexto. ¿Qué pasaba en otros lugares mientras aquí ocurría el virreinato? Esta explotación. Y acuérdense que la religión tuvo pues, un papel importante. La religión siempre ha sido muy importante en la historia de México. Profe, Verona quiere participar. Adelante, Verona.
Oiga, profe, entonces de 1521 a 1810 es el periodo del virreinato. Exactamente, así como lo dijiste, Verona, así es. Si te preguntan el periodo del virreinato, ¿de dónde a dónde abarca? Pues es de 1521, o sea que acaban los señoríos en Mesoamérica, o sea, los señoríos, los pueblos, las culturas prehispánicas, hasta pues la independencia, porque es justo con la consumación de la independencia, con los tratados de Córdoba de 1821, es con los que se acaba el virreinato. O sea, ese documento lo firma el último virrey como renuncia. Y ya, por eso acá dice del siglo XVI. O sea, el siglo XVI abarca de pues el año 1500 del año, sí, del año 1501 al 1600. Ese es el siglo XVI. Ahí empezó el virreinato. Pero continúa. Siglo XVII y siglo XVIII sigue siendo virreinato. Ahora vamos a ver También características de... escuché, también escuché ay, disculpe, No, sí, una, dime. una ocasión que hubo un virrey de la Lesburgo, no recuerdo, que sí le importaba mucho, ahora sí que el territorio mexicano y quería ayudar a la gente, pero no lo dejaban porque pues, estaban acostumbrados a ser crueles y a tratar a la gente mal, pero él sí quería a México y creo que fue asesinado. Sí, hubo muchos virreyes que no estaban de acuerdo con los tratos a los indígenas y que eran puestos por el rey de España, pero ya estando aquí, todos los virreyes eran españoles, o la gran mayoría, todos eran puestos por el rey de España, pero ya estando aquí se daban cuenta de los malos tratos. Hubo virreyes que hicieron muchos cambios. Por ejemplo, esto de hacer censos o, no sé, promover las medidas de higiene, porque algo que caracteriza esta época es las epidemias, las inundaciones. O sea, fue una época pues, de desorden, de caos, pero justo por eso, por la dominación. Y lo que caracterizó a esto, pues fue la organización social, el sistema de castas, estas mezclas étnicas, la influencia de la iglesia, que los indígenas no eran reconocidos como ciudadanos, obviamente no podían tomar ningún puesto en el gobierno, esos estaban destinados nada más para los peninsulares y para los criollos, que los criollos eran los españoles, no, bueno, los nacidos aquí, pero hijos de españoles. Entonces, pues más bien la guerra de independencia se dio por eso. La independencia de 1810 fue una lucha de los criollos que reclamaban sus derechos, porque los españoles siempre tenían todos los privilegios. Entonces, características del virreinato, pues ya dijimos, el gobierno era designado por el rey de España. Durante 300 años, pues obviamente hubo varios reyes, desde Carlos III, Carlos IV, hasta el tiempo de las reformas borbónicas. Entonces, el primer virrey, ese sí es dato de pregunta de examen, así no lo tenemos que memorizar, no nos queda de otra. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Y aquí pues hay que dar el dato. Seguramente alguien de ustedes ya lo sabe. ¿Quién fue el primer virrey de la Nueva España? Ese es dato así como saberse su código postal. ¿Alguien lo tiene? Algo del Burgo. ¿Cómo? No, ¿quién fue el primer virrey? Nombre del primer virrey. No me Creo acuerdo, que es creo que fue Antonio. Antonio de Mendoza. Exactamente, muy bien, Chava. Ese es el nombre. Porque va a ser pregunta de examen. Puede venir así como pregunta directamente o adentro de otra pregunta. Nombre del primer virrey de la Nueva España. Van a ponerle Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza. Más aquí no lo anoté, pero se los puedo poner. Porque ese sí es dato importantísimo. Aprenderse el nombre del primer virrey y del último. En 300 años hubo muchos virreyes, pero pues, nos van a preguntar del primero y el último, siempre viene eso. Entonces, Antonio de Mendoza. Creo que sí lo tengo acá. Lo tengo. Antonio de Mendoza.
quedamos que era el máximo gobernante de la Nueva España. Y la Nueva España, acuérdense que abarcaba lo que hoy es el sur de Estados Unidos y lo que hoy es Guatemala y Belice. Todo eso era la Nueva España. Ya después vamos a hablar de la pérdida del territorio, cómo fue eso de, pues ya más adelante, ¿no? Que Estados Unidos le quitó a México una parte, pero hasta allá abarcaba la Nueva España y ese era el gobierno del rey. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? Am, vamos a hablar de, bueno, estaba en España gobernando Carlos V. Carlos V, pues construyó palacios, iglesias, monasterios, digamos que le empezó a dar identidad, sobre todo en una cuestión religiosa, ¿no? Que era una colonia en América. Eh, pues les digo que fue caótico porque este gobierno trató de explotar las colonias, pero el gobierno de España siempre estaba en bancarrota. O sea, como que no se sabían administrar los reyes de España y quienes pagaban las consecuencias pues eran los colonos, los invadidos. Dice por acá Marden, y el último virrey fue Juan José O'Donoghue. Exactamente, ese es el otro dato. Saco de internet. También sacados de internet sus respuestas. A ver, yo digo que Llamaban Burgo no sé qué. Y me ayudan apagando el micrófono, porfa. su esposo se fue a, no me acuerdo dónde, también era María de Habsburgo, algo así. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que decíamos es que el gobierno de España siempre estaba en bancarrota y explotaba las colonias pues para pues, construir palacios allá, pero también en Europa había guerras. Más adelante vamos a hablar de eso. De Profe, cómo fue. Sí, adelante. Chay quería participar, no sé si todavía quiere participar. Adelante, Chay. Nada más para preguntar si se llamaba Juan José O'Donoghue, porque bueno, yo hasta donde recuerdo nada más ha sido Juan O'Donoghue, pero sí es Juan José O'Donoghue. Pues tendríamos que revisar el dato, porque yo, a ver, voy a buscarlo aquí. Aquí tengo. Es más, lo podemos buscar ahora mismo. Sí es Juan José de O'Donoghue. Juan José O'Donoghue. Que fue el último, el que, bueno, ya en la etapa de la consumación de independencia, pues ya firmó. El primero y el último, ese es dato importantísimo. Profe, Y dice, así viene en la guía el nombre, profe. Ah, ok. Adelante, Jorge. eso le iba a mencionar, lo que había escrito esta Moni, profe. Ok, el comentario, ¿no? Sí, Exacto. pero déjenme revisar acá cómo viene. Eso está ya en la última etapa de la independencia. Sí, porque ese puede ser otro dato. ¿Cuál fue el último virrey o quiénes firmaron los tratados de Córdoba? Y ahí es donde se los van a pedir. De todos modos, ahorita se los pongo acá. Eso viene en la pregunta 13. De hecho, usted nos dio los datos de quién había sido el primer virrey y quién había sido el último. Entonces eso ya lo vimos. Sí, Nada más, sí, usted nos lo dio. sí, pues acá lo tengo, el virrey Don Juan O'Donoghue. Pero ya Ajá. si es Juan o Juan José, pues no creo que sea relevante. Sí, aquí dice Juan José O'Donoghue, así viene en la pregunta 13. Perfecto. Ya con el apellido yo creo que nos acordamos bastante, ¿no? Ya si tenían 3 nombres o 4 nombres, pues ya eso es como pasa a segundo plano. Correcto. Entonces, es un gobierno de virreyes. Quedamos que el gobernante máximo de la Nueva España, pues es el virrey. Es un español siempre, o sea, puesto por el rey de España y tenía pues todo el dominio del territorio. Y la influencia de la iglesia era muy importante, muy, muy importante. Entonces, ya dijimos, la actividad económica principal fue la minería. La minería, pues la extracción de oro y plata. ¿Y para qué querían plata los españoles? Pues es que comerciaban con otros y algunos imperios o algunos países solo aceptaban la plata como pago. Entonces, quien tenía la plata, pues tenía el acceso a todo.
Pero pues quedamos que España siempre estaba en caos, quería plata para financiar sus guerras. Más adelante esa fue también una de las causas de la independencia de México, que España entró en guerra con otro país. Vamos a ver más adelante con qué país era. También puede ser pregunta de examen. Y dice por acá Verona Carvajal, dice Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey, o sea, el nombre completo. Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey. ¿Qué más? Entonces, actividad económica principal, la minería. Y pues esto tuvo mucho que ver con los desarrollos tecnológicos de ese momento, porque se, se trataba de encontrar un método que les permitiera obtener la mayor ganancia posible de las minas. Obviamente quienes trabajaban en las minas pues eran casi casi esclavos. Entonces vean esta imagen. Hay un señor pues como muy bien vestido, pero está sentado y parece que está dirigiendo el trabajo. Entonces las minas eran un lugar de explotación y como de lo que se trataba era de obtener la mayor cantidad de plata posible, se inventaron nuevas técnicas. O sea, había una técnica que mezclaba la plata con otros minerales, por ejemplo, con azogue o con alguna cosa que estuviera ahí, y eso pues les permitía purificarla de una manera más rápida. Así que pues, fueron los únicos desarrollos científicos que hubo en ese momento. Y entonces aquí en México se creó la Escuela de Minería, también en el Virreinato. Lo que hoy es el Palacio de Minería, ahí en la calle de Tacuba, pues fue también un resultado de eso, porque tuvieron que hacerse más estudios, más investigaciones sobre cómo obtener el mayor provecho posible de las minas. Porque pues, sobre todo la región del Bajío, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, todo eso, toda esa zona era muy rica en minas. Ahora sí, vamos a hablar de las castas. Las castas quedamos que eran pues una forma de segregación o de separación de la sociedad. Dijimos que las castas son las mezclas, o sea, los grupos que se originan a partir de la mezcla étnica, pero era algo así como, era totalmente despectivo, era pues era una injusticia, porque eh, a lo que te ibas a dedicar pues dependía de tu origen étnico. Entonces se les ponía nombres a las personas según la mezcla de la que venían. Por ejemplo, si si eras hijo de un chino y una india, entonces eras un saltapatrás, así le decían, un saltapatrás. Eran nombres despectivos, o sea, para arrinconarte, ¿no? Para designarte el lugar que ibas a ocupar en la sociedad. Entonces, si un saltapatrás tenía hijos con una mulata, salía un lobo, o sea, una persona de piel muy oscura, pero pues eran las personas que se ocupaban de los oficios más exigentes o más humillantes, ¿no? Eran sirvientes o eran campesinos o se dedicaban a cuestiones de la limpieza. Así que, pues esa fue una característica muy importante del virreinato. ¿Eran los mestizos, profe? Los mestizos. Ajá. Mestizo nada más es la mezcla de un español con una indígena. Es los mestizos. O sea, en realidad podríamos decir eso, somos un pueblo mestizo porque somos la mezcla de europeo con indígena. Pero esto de las castas es como todavía más específico, es una clasificación, o sea, clasificaban a la gente según la mezcla. Entonces, si esa mezcla, eh, digamos, se juntaba o se unía con otra mezcla, salía una nueva casta. Entonces, todo eso, ese era el sistema social, cómo se organizaba la sociedad. Bueno, podríamos decir que era algo totalmente despectivo. La discriminación de hoy se queda corta en comparación con eso de las castas. Entonces eran personas explotadas, maltratadas, totalmente humilladas. Acuérdense que había también esclavos negros traídos de África, que también se empezaban a mezclar con la población originaria y salían otras castas. Entonces, bueno, pues eso era algo importante, lo de las castas. Por ejemplo,
un mulato con una española daba origen a un morisco, y un mulato era un español con un negro. Entonces son como todas las mezclas que salen. Mulatos, salta para atrás, lobos, son nombres de casta. Tal vez te lo pregunten en el examen. ¿Por qué era tan importante el sistema de castas durante el virreinato? Pues porque le asignaba a cada persona su rol en la sociedad. Obviamente ninguna de las castas podía tener un pues acceso a educación ni algún puesto en el gobierno. Eso solo estaba destinado para los peninsulares, que eran los españoles venidos de Europa, o para los criollos, que eran pues hijos de españoles, pero nacidos aquí, en América. Bueno, eso váyanlo anotando, porque luego va a ser pregunta de la tarea o pregunta de examen. ¿A quiénes se les llamaban criollos? ¿A quiénes se les llamaban peninsulares? ¿Qué es un mulato? Todo eso ya lo deben tener dominado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Dijo criollos peninsulares y qué más, perdón. Mulatos, mestizos o moriscos. O pueden hacer ahí como su lista e investigar. Investigar, pues cada casta, el resultado de qué tipo de mezcla es. Obviamente es algo terrible, ¿no? Porque clasificar a la gente por su raza, diríamos, o por su etnia, pues no es algo como muy humano. Pero era lo que se hacía. Profe, Adelante. ¿Chay Sí, quiere participar? dinos, Chay. Chay. Chay, ¿sigues ahí? Tal vez no. Entonces vamos a continuar. Digamos que los mestizos eran una casta. Los mestizos. Los mulatos eran otra casta. Los moriscos otra casta. Y así, muchas otras castas. Pero pues la característica o lo que tenían en común era que pues no tenían un lugar privilegiado en la sociedad, sino que eran pues obligados a trabajar en las haciendas o como, pues, no sé, como peones o como campesinos, pero pues trabajaban en el obraje, como le llamaban. Bueno, vamos ahora sí a lo que sigue. Otra característica, sí, Marlene pregunta en el chat, criollos, mulatos y qué, perdón, profe. criollos, mulatos, mestizos, moriscos, ¿qué otro? Peninsulares. Mm, peninsulares, sí, cierto, era el otro. Así es. Aunque los peninsulares no son una casta, pero eran como le llamaban a los que venían de España. Porque castas es el resultado de las mezclas. Entonces un peninsular pues era una persona no mezclada, era un europeo. Entonces las castas son el resultado de las mezclas, pero un peninsular no es propiamente una casta. Por ejemplo, un indígena tampoco es una casta, porque no estaba mezclado. Ya si una indígena ya tenía hijos con alguien más, por ejemplo, los hijos de un español y una indígena, esos sí eran mestizos. Los mestizos sí son una casta. Por ejemplo, un español, si tenía hijos con una negra, entonces era lo que salía, bueno, su, su hijo sería un mulato. Y así es toda la Profe, mezcla. Vicky quiere participar. Adelante, Vicky. Gracias. ¿Los moriscos son los descendientes de los musulmanes españoles? ¿Estoy bien? Eh, pues es que un morisco, sí tiene que ver con los musulmanes. Ajá, un morisco sí. Por ejemplo, el kiosco morisco. ¿Ustedes han ido a Santa María la Ribera? Hay un lugar, es el parque y está el kiosco morisco. Ese kiosco tiene una historia muy interesante. Viene de la época del Porfiriato. Se llama el kiosco morisco porque tiene adornos árabes. Entonces un morisco efectivamente es como les decían a los árabes, pero los árabes
invadieron por mucho tiempo España y lo influenciaron tanto que algunas ciudades de España tienen todo el arte musulmán. Recuerden que los musulmanes no permiten la representación de dioses o santos. Entonces hacen como grecas, las grecas. Justo a eso se le llama el estilo arabesco. Y eso tiene el kiosco morisco. Entonces un morisco efectivamente es alguien con influencia musulmana o árabe. Exactamente. Profe, ¿Choy quiere participar? Adelante, Chay. Ahora sí, es que hace rato no me funcionaba el audio. A ver. Bueno, si los moriscos vienen de la descendencia musulmana, entonces los moros, los moros que son, ¿de qué Los, descendencia son? los moros, ¿Son los los mismos? moros son los árabes. Ajá, pues es que moro y morisco tienen el mismo origen. Bueno, de hecho la ¿Es lo palabra, mismo, Jackson? ajá, la palabra moreno, bueno, es que aquí morisco tiene otro significado. Bueno, acá buscándole, es morisco, que es descendiente de los musulmanes, que continuaron habitando la península ibérica después de la Reconquista. Eso es un morisco. Pero aquí en las castas se les dio otro significado, por el color de la piel. Pero un moro o un morisco era descendiente de los árabes, de cuando cuando invadieron España. Y pues por eso el español tiene tanta influencia árabe. Entonces, cuando decimos los moros son los árabes. De ahí viene lo de la piel morena. O sea, es gente de piel más oscura en comparación con los españoles, que son de piel más clara. Entonces era una palabra despectiva. Los moros eran los invasores árabes. Pero aquí morisco pasó a tener otro significado, porque era una persona de la piel del color de los moros, pero no es que fueran musulmanes, sino morisco era como te pareces a un moro. Eso es el significado. O sea, entonces un morisco es una persona de piel morena, por esta relación que hicieron los españoles con los moros, que eran los musulmanes que los invadieron muchos siglos antes. Pero bueno, aquí Moni nos mandó al grupo una lista, bueno, es un como catálogo de castas. Si ustedes van al castillo de Chapultepec, hay una sala donde están los cuadros, estos mismos cuadros están ahí, los originales, que justo se hacían como para decir, esta persona entra en esta categoría, dependiendo de su origen étnico. Entonces, es esto mismo que nos acaba de enviar Moni. O sea, todo el catálogo de castas. Y les digo que es importante hablar de esto porque le dio origen a la guerra de independencia. Una de las cosas con las que quería terminar, pues Miguel Hidalgo, compañía, era justo el sistema de castas. Esto de que no podías moverte de oficio o de actividad por tu origen racial o étnico. O sea, acá tenemos, por ejemplo, morisco, chino, salta para atrás, lobo, ¿qué? Zambaigo, cambujo, alborazado, jíbaro, ¿qué? Tente en el aire, ay, qué nombres. Obviamente eran nombres despectivos, por eso son tan raros. Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre las castas? ¿No? Interesante, ¿no? Entonces No, profe, gracias. cuando decimos moreno, moreno tiene que ver con las castas. Moreno, te pareces a los moros. Los moros, mucho tiempo, fueron enemigos de los españoles. Justo por eso, ¿no? Eran personas venidas de Arabia, de piel morena, los moros. Bueno, ahora sí. Decíamos que pues era un periodo de desigualdad, de poca higiene, de epidemias, de segregación racial, o sea, las castas. Pues los indígenas eran explotados porque España quería enriquecerse para pues estar en guerra constante, para invadir otros lugares. ¿Qué más? Bueno, y es el periodo de la Inquisición. Esto también es importante porque
Luego de la conquista espiritual, esto que dijimos de la conversión de los indígenas al catolicismo, bueno, casi casi obligada, ocurre, bueno, se crea la Inquisición como una institución dependiente de la Iglesia Católica para obligar a las personas a, pues, solo ser católicas. Entonces estaba prohibido eh, no tener religión, o sea, ser ateo, o estaban muy perseguidas otras religiones. Por ejemplo, aquí también había alguna influencia de los musulmanes. O si te acusaban de ser judío, pues te mataban o te torturaban hasta que aceptaras la religión católica como la única y la verdadera. Entonces es el periodo de las torturas. Lo que hoy es la Plaza de Santo Domingo, han ido ahí en el centro, por la calle de República de Brasil. Ahí era el quematorio de la Inquisición. Entonces hacían actos de fe, así les llamaban. Ponían como una especie de escenario y colgaban a personas o las quemaban vivas, como un espectáculo y también como un método de pues tener a la gente obediente, a raya, ¿no? Porque si no obedecías lo que decía la iglesia, pues te podía pasar lo mismo. Y lo que hoy es el Palacio de Medicina, igual ahí, enfrente de la Plaza de Santo Domingo, ese era el Palacio de la Inquisición. Ahí se hacían los juicios y todo lo demás, ¿no? Para acusar a una persona de ser hereje, de no creer en los santos y todo. Bueno, pues es una etapa entonces cruel, así se mantenía el orden social. No tanto que creyeran en las leyes o la justicia, sino era como una cuestión de opresión, pero mediada por la religión. Entonces es la Inquisición, algo muy importante. Si les interesa el tema, vean una película que se llama El Santo Oficio. Creo que hasta está en YouTube, El Santo Oficio. Es de Arturo Ripstein, es una película mexicana. Profe, Y habla justo de esa época. Adelante, Moni quiere participar. dinos, Moni. Nada más una pregunta, profe. Entonces, de las características del virreinato, se quedan los virreyes, el primer virrey, lo de la Santa Inquisición y las castas. Sí, y la minería como principal actividad económica. Ajá, Ajá. gracias. Cualquier pregunta te pueden hacer del virreinato, pero estas son las principales características. Pues el método de represión por medio de la religión, el gobierno, pues, digamos, ostentado por un virrey, y lo de las castas, que para mí es como lo más importante del periodo del virreinato. Te pueden preguntar qué es una casta o por qué eran tan importantes las castas. Bueno, ahora vamos a hablar de este personaje que, pues, seguro conocen, también pertenece a esta época. ¿De quién estamos hablando? Seguro que sí la han visto. Hasta aparecen los billetes. ¿Quién es? Sor Juana. Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz, que pues a veces como que se pierde en el tiempo, porque no la ubicamos exactamente de qué época es, pero es de la época del virreinato. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque te da una idea de cómo vivía la gente. Las mujeres específicamente. Si eras una mujer del virreinato, pues no tenías muchas opciones. Solo podías ser monja o casarte muy, muy joven, a los 13, 14 años, con alguna persona de tu misma casta y, y pues dedicarte a tener hijos, a cuidarlos y luego morir. Pero Sor Juana, que le gustaba mucho estudiar, no es que fuera muy religiosa, sino que era la única forma en la que podía acercarse a los libros. Porque en Profe, esta época quedamos que, adelante, Chay quiere participar. dinos Chay. Mm, bueno, acerca de esto de lo de Sor Juana, ¿cuándo, cuándo llegaron los primeros conventos? Porque las órdenes para evangelizar eran de hombres, ¿no? Los franciscanos, los jesuitas, y me faltan otros. Pero, Los dominicos. ¿cuándo los dominicos? Ajá. ¿Cuándo se integraron las monjas a lo que es la religión? O sea, ¿en qué momento llegaron los conventos? Es que efectivamente con esas órdenes, no, en los primeros años del virreinato no había conventos, o sea, no había monjas.
porque como dices, solo había frailes, pero la religión siempre fue algo muy, muy importante, o sea, los sacerdotes siempre tuvieron un lugar privilegiado, pero pues las iglesias, los conventos, las cofradías, pues, los altares barrocos que todavía podemos visitar son justo de esa época, de la época colonial. Entonces podríamos decir que Sor Juana pertenecía a otra orden que fue posterior. Sor Juana vivió ya en los años 1640 y tanto. Entonces perteneció a la orden de las monjas jerónimas, pero fue de muchas órdenes que vinieron. Esas que dice Chay fueron las primeras, pero hubo una evolución también. Yo diría, no tengo el año específico de cuándo llegaron las primeras monjas, pero es algo como eh, pues muy característico de la sociedad española, el tener conventos y a las mujeres enclaustrarlas, que es lo que le pasó a Sor Juana, o sea, no podía salir. Pero el año específico no lo sé, Chay. No, no sé exactamente en qué año llegaron las monjas, pero pertenecía igual pues, a otra orden, que no eran los que ya habíamos mencionado. Aquí Sor Juana es importante porque dijimos, retrata lo que le pasaba a las mujeres en esa época y porque Sor Juana murió en una pandemia, igual que lo que a nosotros nos pasó hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años, lo de la pandemia también, Sor Juana murió de cólera. Y era algo común, o sea, eso sucedía. A Sor Juana se le conoce como la 10ª musa porque pues fue una persona muy inteligente, sabía muchos idiomas y escribía cosas que criticaban a la iglesia, pero sabía esconder tanto su crítica que incluso aún insultando a alguien, pues quedaba como algo bello. Y pues de ese modo fue reconocida y pasó hasta nuestros días. Si pueden, busquen algún texto de Sor Juana. En el billete de 200 pues, viene un pedacito de un texto de Sor Juana, pero su influencia pues, duró muchísimo tiempo y es como para conocer un poco más del virreinato. ¿Qué era lo que sucedía? En el arte era una época que se llamaba el barroco. El barroco, que es esta tendencia como a llenar todo o adornar todo. Por ejemplo, ahí en la catedral, eh, la pequeña capilla que está al lado, que se llama el Sagrario o algo así, tiene el estilo barroco. O sea, es adornar la fachada con muchas cosas, no dejar ningún espacio vacío, así como con angelitos, florecitas y no sé qué. Ese es el estilo barroco y es el mismo eh, estilo que tenían los textos de Sor Juana. O sea, adornar mucho las frases, las palabras, pero de una manera muy ingeniosa. Entonces, por eso es reconocida Sor Juana y es también de usted. O sea que no todo era tan malo, Sor Juana. Es algo de lo rescatable de la época del virreinato. Muy bien, no habíamos saludado a Bere, que ya está por acá. Nos dice buenos días en el chat. Hola, Bere, qué bueno que sí te conectaste. Perfecto. Bueno, pues nada más, es lo que podemos comentar del virreinato. Bueno, seguro podemos comentar más cosas, pero como lo principal es lo que les acabo de mostrar aquí. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Incluso se puede visitar hoy la casa de Sor Juana. Está en el Estado de México, ¿no? Ninguna duda, profe, gracias. Ah, pues avancemos. Aquí está lo del virrey. Ah, pues aquí creo que aquí está, aparece su nombre. Este personaje fue el último virrey. Quedamos que, bueno, según lo que dice aquí, dice General Don Juan O'Donojú. No dice que fuera Juan José, pero pues según lo que ya investigaron, dice por acá, virrey de Nueva España. No alcanzo a leer lo que dice ahí. Creo que viene la fecha. Pero él fue el último. Entonces, pregunta de examen, ¿quién fue el primer virrey de la Nueva España? Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿no? Decíamos. Y el último virrey, Juan José de O'Donojú, porque era de origen irlandés. Entonces, su apellido es raro, pero siempre eran personas venidas de España, elegidas por el rey, y tenían pues todo el poder.
en la región. Bueno, si no tienen dudas, vamos a pasar a lo que sigue. Ahora, otra cosa que les pueden preguntar es sobre el orden político en la Nueva España. ¿De qué se trata eso? Pues España se las tenía que arreglar para administrar un territorio que estaba tan lejos, porque pues no era fácil tener comunicación entre España y sus colonias por la distancia. Entonces un mensaje podría tardar varias semanas en llegar. Así que se necesitó hacer como todo un cuerpo o todo un esquema de administración. Y es donde vamos a hablar de, pues esto, ¿cómo le hacía el rey para controlar a las colonias en cuanto a la economía, por ejemplo? Pues se crearon estas instituciones. Durante la colonia, el Consejo de Indias servía como máximo órgano que asesoraba al rey en relación con la administración de las colonias españolas. Quedamos que no solo era Nueva España. España tenía colonias también en Sudamérica, en Perú, pero también en Filipinas. O sea que para todas las colonias había una institución que era el Consejo de Indias. Y había otra institución que, bueno, en lo que hoy es México, servía como tribunal que impartía justicia en la Nueva España. Era algo así como la Suprema Corte de Justicia de hoy, pero era la Real Audiencia. Y quedamos que los puestos en estas instituciones únicamente eran para españoles. ¿Cómo dijimos que se llamaban los españoles aquí? ¿Qué nombres recibían? ¿Los qué? ¿Peninsulares? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces eran instituciones de los peninsulares. Pues si ya dijimos que era un sistema religioso, muy opresivo, bueno, opresor, ¿no? Muy opresor, totalmente, digamos, dirigido por los reyes de España, que acuérdense que antes del descubrimiento de América no se llamaba España, todavía no existía España como país. Es que ese fue un año interesante, 1492. Fue el año de la expulsión ahorita que hablábamos de los moros, la expulsión de los musulmanes de España, que habían estado ahí por más de 2 siglos en España. Entonces, no se llamaba España, había dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón, pero con el matrimonio de la reina Isabel y el rey Fernando de reinos diferentes, entonces se formó lo que ya después se conoció como España. Y eso pues, le dio forma a lo que conocemos ahora. Había otra institución que es la Casa de Contratación de Sevilla. Fue un organismo creado por la monarquía española en 1503, o sea, antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, cuya principal finalidad fue la regulación del comercio y la navegación entre España y América, dotar a los pilotos de los instrumentos y formación adecuada, recoger de los mismos toda la información sobre las tierras que iban colonizando. Entonces ya tenemos 3 instituciones de las que nos pueden preguntar. Consejo de Indias, los asesores del rey. Real Audiencia, los que impartían justicia en la Nueva España. Casa de Contratación de Sevilla, todo lo relacionado con los viajes. Ya, con que tengan eso, ya la hicieron. Les pueden decir cuál era la forma en la que se organizaba o cuál era la forma de organización política y social en la Nueva España. Y te pueden poner esto. ¿Qué era el Consejo de Indias? Asesores del rey. ¿Qué era la Real Audiencia? La impartición de justicia, los jueces. Obviamente todo regulado por la monarquía. ¿Qué es la Casa de Contratación de Sevilla? Pues la institución que regulaba los viajes. Y también funcionaba como escuela de navegación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este punto? ¿Comentario? ¿Institución de qué, perdón, profe? Si quieren los vuelvo a repetir, Marlene. El Consejo de Indias era una institución que ayudaba al rey
con la administración de las colonias, que quedamos que Nueva España no era la única colonia. La Real Audiencia eran los que impartían justicia, o sea, eran como los jueces. Podemos ponerle Consejo de Indias, administración, Real Audiencia, justicia, Casa de Contratación de Sevilla, navegación, nada más. Así en pocas palabras. Y pues eso es lo Gracias. que, de nada, Marlene, eso es lo que tenemos. Y luego viene otra etapa más. Después del periodo del virreinato, pues ya dijimos que viene la época de la independencia. La independencia acabó con trató de acabar con las injusticias del virreinato, con el sistema de castas, principalmente, con la esclavitud, pero fue una lucha de los criollos. ¿Quiénes dijimos que eran los criollos? Vamos a preguntarle a Mari. Mari, ¿quiénes eran los criollos aquí en la Nueva España? ¿No, Mari, no? Bueno, vamos a preguntarle entonces a Ceci. Ceci, ¿quiénes eran los criollos en la Nueva España? Mari, ya está. Ceci, Ceci. Profe, Ángel está levantando la mano. Ah, perfecto, gracias, Scarlett. A ver, Ángel. Eran los hijos españoles nacidos pues ya acá en México. Exactamente, muy bien, Ángel. Así es. Entonces, por eso decimos que eh, la lucha de independencia fue una lucha criolla. Criolla porque quedamos que los puestos en el gobierno eran principalmente para los peninsulares. Sí había algunos puestos para los criollos, pero los criollos querían más privilegio. Lo que buscaba Miguel Hidalgo era una alianza con los criollos, pero los criollos no le hicieron caso. Entonces, eso es lo que sucedió. A veces pensamos que esto de la lucha de independencia fue algo sencillo, ¿no? Como pensar que los indígenas se cansaron de los malos tratos de los españoles, se rebelaron y los mataron y ya ganaron. Pero no fue algo tan sencillo. La lucha de independencia tuvo muchas etapas y tuvo muchos personajes. Pues estos que aparecen aquí en la imagen son algunos de los personajes que participaron, pero quedamos que no ocurrió todo en un momentito. Tampoco fue tan sencillo como indígenas contra españoles y ya, sino que hay que entender qué era lo que pasaba. También hubo influencia de otros países. Hubo causas internas y causas externas. Habíamos dicho que España nunca supo administrar sus recursos. Explotaba y explotaba y explotaba sus colonias, pero pues nunca las... Entonces, los independentistas aprovecharon ese caos en España y sobre todo una invasión de Francia a España. Entonces España entró en caos porque quitaron al rey de España. Lo que quería Miguel Hidalgo, y esa es la gran revelación, era restituir a Fernando VII. Ese fue el verdadero grito de independencia. El 15 de septiembre, lo que gritó Miguel Hidalgo fue ¡Viva Fernando VII! Ese era el reclamo real, porque los criollos tenían miedo de que si los franceses invadían España, pues también nos iban a invadir a nosotros, o sea, iban a tomar el control de las colonias. Por eso querían de regreso a Fernando VII, que pues lo habían destituido porque Napoleón puso a su hermano como gobernante de España. Entonces, como que hay que entender todo el contexto internacional, digamos. También tuvo que ver aquí lo que dijo Rafa hace un momento de la independencia de Estados Unidos. También influyó, porque Estados Unidos se independizó antes, mucho antes que México. Entonces, pues fue una influencia. Así que esta etapa de la que vamos a hablar es independencia de México, porque vamos a dar el grito, ¿no? El viernes dijimos, vamos a comer pozole y todo eso.
Entonces, ¿qué es lo que se festeja? Pues es el inicio de la lucha de independencia. Aunque yo creo que lo que debería festejarse es el fin de la lucha de independencia, o sea, lo que pasó en 1821, no en 1810. Dice Moni, quería restituir a Fernando VII. Así es, así es. Ese fue el grito de independencia. El grito de Hidalgo fue viva Fernando VII. Viva Fernando VII, viva la religión católica y viva la Virgen de Guadalupe. Eso fue. Entonces, pues de eso vamos a platicar, de los criollos y pues qué era lo que reclamaban. Obviamente sí querían acabar pues, con los malos tratos a los indígenas, pero como que Miguel Hidalgo y los indígenas no sabían muy bien qué estaban haciendo. O sea, no sabían a dónde iba a parar todo eso. Sabían que era una rebelión. Miguel Hidalgo era un rebelde. Este, era un rebelde porque incluso fue excomulgado por tener ideas radicales. Él estudiaba muchísimo, sabía muchos idiomas, hablaba latín, hablaba alemán, hablaba inglés y también hablaba pues, las lenguas de las personas de su comunidad, ¿no? Sus feligreses, zapoteco, náhuatl. Entonces, claro que era un hombre muy inteligente, pero también era bueno, le decían una palabra que no les voy a decir porque no es correcto, pero ustedes investiguenlo. Y era el cura rebelde. El cura rebelde porque pues, le gustaban los juegos de azar, se juntaba, a pesar de que era un padre, pues le gustaba juntarse con mujeres. Y entonces, eso tuvo que ver. Su carácter influyó para tener el liderazgo de la lucha de independencia, pero no duró mucho, porque a Hidalgo lo mataron al año siguiente. Pero como pues, logró influir en sus compañeros, pues ellos continuaron la lucha. Por ejemplo, Morelos, que tampoco duró tanto, lo mataron en 1815, pero también influyó en Guerrero. Guerrero fue el que continuó en la siguiente etapa, y Guerrero se llegó al final, a la etapa de la consumación. Entonces, pues son varios personajes que podemos reconocer por acá. Pero vamos a hablar entonces de la lucha de independencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe Moni tiene levantada la manita. Adelante, Moni. Profe, de Miguel Hidalgo fue que nos dijo hace tiempo de un video que tenía. Ah, sí es cierto. La Sí, era de verdadera él. historia de Miguel Hidalgo. Ajá, Ajá. que los iba a mandar. Ah, sí es cierto, se los prometí. En ese Sí. video hablan de que este no es el verdadero retrato de Miguel Hidalgo, que Ajá, sí es, no nos decía. sabemos, ajá, que no sabemos cómo era Miguel Hidalgo, porque a Miguel Hidalgo pues nadie le podía hacer un retrato porque era un rebelde, o sea, estaba prohibido, diríamos en términos modernos, estaba funado. De hecho, te podían matar si leías alguno de los escritos de Miguel Hidalgo, o si hablabas de Miguel Hidalgo, o eras amigo de Miguel Hidalgo. Entonces, claro que nadie le iba a hacer un letrero, un retrato, porque era el enemigo. Era el enemigo de, pues, el ejército realista, ¿no? El que estaba con el virrey. Así que, pues, lo que aparece en los billetes, en los cuadros y demás, no es una imagen real de Miguel Hidalgo. Acuérdense que a Miguel Hidalgo le cortaron la cabeza. Entonces, lo que menos querían era que apareciera en retratos. Fue hasta el periodo del Segundo Imperio con Maximiliano que le crearon un retrato. Y es la imagen, pero ya Miguel Hidalgo ya tenía como 50 años de haber muerto. Y ahí fue cuando crearon su retrato. Pero tomaron como modelo a otra persona que nada que ver. Entonces, este viejito que aparece en todas las fotos y pinturas y demás, no es Miguel Hidalgo. No se sabe. No se sabe cómo era Miguel Hidalgo. Pero pues era un personaje interesante. O sea, no era un padre común y corriente. Además, tenía dinero, tenía haciendas, tenía viñedo, cultivaba, bueno, criaba gusanos de maguey, abejas, enseñaba oficios, carpintería. O sea, era todo un crack, don Miguel. Pero bueno, pues vamos ahora sí a entrarle ya al tema.
Porque ¿qué nos pueden pedir en el examen? Pues puede ser quiénes fueron los líderes, los personajes en cada una de las etapas. Las etapas de la independencia son cuatro. Entonces vamos a entender cuáles son. Por ejemplo, aquí hay otro personaje que pueden reconocer. ¿Quién es ella? Seguro que sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Profe, José Ortiz de Dani quiere Domínguez. participar. Bueno, ya lo mencioné. A ver, Scarlett, ¿quién levantó la mano? Dani primero y después María. Tania, adelante. Ay, era para participar y decirle que era Josefa Ortiz de Domínguez. Correcto, muy bien. Josefa Ortiz de Domínguez. Esa puede ser pregunta de examen. O sea, no quién era, pero en qué etapa de la lucha de independencia participó. Ella estuvo en la conspiración de Querétaro. Porque lo que sucedía era que, pues Hidalgo y varios de sus amigos, por ejemplo, Aldama, Allende, Jiménez, se reunieron junto con Josefa. Josefa era la esposa del corregidor, algo así como el gobernante, de una zona de Querétaro. Entonces, eran personas con mucho dinero. Josefa Ortiz de Domínguez puso dinero, puso recursos, prestó su casa, compró armas para apoyar la lucha de independencia. Entonces, Josefa Ortiz de Domínguez pertenece a la primera etapa, a la etapa de la conspiración. Se reunieron Hidalgo, Aldama, el corregidor, la corregidora, Allende, para ponerse de acuerdo y el plan era que el 1 de octubre eh, tomaran pues, digamos, el gobierno de ese lugar, dirigido obviamente por españoles. Entonces su grito fue, vamos a cazar gachupines. Gachupines, así les decían a los españoles que eran prepotentes, los gachupines. Entonces decían, vamos a cazar gachupines. Se organizaron y querían hacerlo el 1 de octubre, pero como ya había sospechas de que andaban de rebeldes, tuvieron que adelantarlo, y por eso lo hicieron el 15 de septiembre. Así que, bueno, el 16 en la madrugada, ¿no? Es lo que dice la historia. El 16 de septiembre en la madrugada. Y pues hay algunas cosas que no son así como nos las contaron, pero pues vamos a tratar de irlas desmenuzando. ¿Qué más? ¿Alguien conoce este personaje que está por acá? Tal vez hay alguna pista. ¿Es Vicente ¿Algo así Guerrero? de Iturbide? ¿Ese Iturbide, no, es Vicente Guerrero, así es, Vicente Guerrero. Lo reconocen porque usaba unas patillas muy largas, que es como pues, el estilo de esa época, ¿no? Por sus patillas. Que Vicente Guerrero era de ascendencia afro, era negra, bueno, ascendencia negra, ¿no? De piel muy oscura. Entonces, Guerrero estuvo en la última etapa. Digamos que continuó con las ideas de Hidalgo y de Morelos. Así que hay que entender eso. No todos estuvieron al mismo tiempo, aunque sí se conocieron, pero llevaron la lucha en diferentes etapas. Guerrero pertenece a la última etapa. Guerrero sí estuvo en 1821. Ese que mencionaron, Iturbide pertenecía, creo que este es Iturbide, no estoy seguro, pero Iturbide primero estaba con el ejército realista, es decir, estaba con los españoles y peleaba contra Guerrero, pero en el acto que se dice que es como lo más importante de la independencia, la consumación, se unieron estos ejércitos, el ejército insurgente de Guerrero y el ejército realista de Iturbide. Y pues en esa amistad que tuvieron ellos dos, pues se dice que ahí fue en realidad la consumación de la independencia, cuando se acabó la pelea entre los que defendían al imperio. Bueno, es un poco más complejo, pero los que estaban con el virrey y los que no. Bueno, pues ya hablamos a grandes rasgos de qué fue la independencia, pero vamos a entrarle a las etapas. Primero las causas. Habíamos dicho que la independencia no se dio así como así. Claro que tenía que ver mucho lo que pasaba con los indígenas y demás, los malos tratos. Pues quedamos que desde la época del virreinato, bueno, que aquí todavía es virreinato, eh, estaba el sistema de la encomienda. Le quitaban a los indígenas sus tierras, se las daban a un español
y ese español las explotaba, teniendo casi como esclavos a los indígenas, en muy malas condiciones, casi sin pago, eh, pues con deudas impagables, cosas así insostenibles. Y por el otro lado estaban los criollos. Quedamos que los criollos eran hijos de españoles, pero que querían privilegios. Ellos querían tener los mismos privilegios que los peninsulares. Pues también era entonces una lucha criolla. Por eso les decía que Hidalgo quería una alianza con los criollos, pero los criollos no le hicieron caso, porque decían es que tú no sabes ni qué estás haciendo. O sea, esta es como una lucha desordenada. El ejército de Hidalgo, pues eran personas indígenas que no tenían formación militar, estaban desorganizadas, eran más religiosas que otra cosa. Por eso tomaron a la Virgen de Guadalupe como estandarte, porque unificaba a todos. Por eso la importancia de la Virgen de la imagen de la Virgen en la historia de México, por todo lo que significa. Porque tanto los criollos como los peninsulares como los indígenas, todos creían en la Virgen de Guadalupe. También se dice que fue una lucha de vírgenes, porque los españoles tenían a su propia Virgen, que era la Virgen de los Remedios, y los indígenas pues tenían a la Virgen de Guadalupe. En el video que les voy a mandar viene algo de eso. Entonces, hay causas de la independencia externa. Decíamos que veníamos de un dominio español, que el rey de España ponía al gobernante, al virrey, y se enteraba a través del Consejo de Indias, pues de todo lo que sucedía en las colonias. Pero en otras partes del mundo también había algunos cambios. No tenía mucho tiempo que había ocurrido la Revolución Francesa. Nosotros ya hablamos en alguna de nuestras clases de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo? ¿Qué pasó ahí? Sí lo vimos. ¿No? ¿Nadie se acuerda de la Revolución Francesa? Profesor, Tania quiere participar. Adelante. Perdón, maestro, ¿me podría repetir la pregunta? Es que me perdí un poco. Que si se acuerdan, ¿qué fue la Revolución Francesa o en qué consistió? ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? ¿O por qué era importante? Pues dijo ahí lo de la guerra de los pasteles, ¿no, profe? No, la Revolución Francesa fue mucho antes, mucho antes. Era para establecer un gobierno democrático, algo así. Parecido, sí, fue un cambio de gobierno, así es, Vicky. Sí, sí, sí. Eso que dice Verona de la guerra de los pasteles, tal vez te refieres a la intervención francesa, pero eso fue en México algunos años después, por ahí de 1830 y tantos. Esto de la Revolución Francesa es anterior. Habíamos dicho que cuando eso lo vimos en la clase de Historia Universal, de las etapas de la historia. También fue algo así como del invento, ¿no? Que dijo que fue, no sé si de eso, bueno, para lo del gobierno y para como que mejorar la economía. Tuvo que ver, es que fue un cambio radical, un cambio radical. Cambió todo, la política, la economía, pues sí, el gobierno, la política. Entonces, las ideas de la Ilustración tienen que ver con bueno, no me acuerdo si se los anoté acá, creo que no. Revolución Francesa. Entonces vamos a tener que investigar qué fue la Revolución Francesa. Que les puse hasta una imagen de un hombre decapitado. Bueno, las imágenes, ¿no? Que luego les pongo. Decíamos que... Profesor, Ajá. María quiere participar. Perfecto. Adelante, te escuchamos, María. Profe, es Chay, la que quiere ¿Es Chay? participar. Sí. Perfecto. Chay, adelante. La Revolución Francesa creo que fue para abolir la esclavitud para las
garantías individuales, me parece. Ajá, sí, sí. Tuvo que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre. Declaración de los Derechos. En aquella clase habíamos dicho que la Revolución Francesa fue el evento con el que empieza la edad contemporánea. O sea, la etapa de la historia que estamos viviendo empezó con la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, en Europa había monarquías absolutas. O sea, los países como Francia, España, Inglaterra, tenían reyes, pero esos reyes eran eh, pues tiránicos. Solo se hacía lo que decía el rey. Entonces, en un intento por acabar con ese sistema, la gente se rebeló y surgieron clases sociales. Y hubo unos filósofos que tenían ideas innovadoras. Dice por acá que Dani, que le está fallando el internet. Dice Moni, algo así recuerdo que dio. Marlene dice, yo tengo, derrumbó la monarquía absolutista. Correcto, Marlene. Esa fue la finalidad o el objetivo de la Revolución Francesa. Esto también puede ser pregunta, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Por qué o qué tuvo que ver la Revolución Francesa en la independencia de México? La Revolución Francesa acabó con las monarquías absolutas. Acuérdense que decapitaron al rey. Sacaron al rey de su palacio y le cortaron la cabeza con una guillotina a Luis XVI. Entonces acabó con las monarquías absolutas. Y entonces, ¿por qué es importante? Pues quedamos que hubo un grupo de filósofos que se conocen como los ilustrados, los filósofos ilustrados. Y tenían ideas muy modernas, muy pro. Entre sus ideas estaba la división de poderes. De aquí sale, de las ideas de la ilustración, sale esto de dividir el poder en tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues a los ilustrados. Fue la primera vez que se habló de eso. Fue un filósofo de apellido Montesquieu, y otros, ¿no? Que hablaron de los derechos. A partir de aquí se reconoce en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que todos los hombres nacen libres e iguales. Todos los hombres nacen libres e iguales. Ahora eso nos podría parecer algo como romántico, ¿no? No era romántico también en ese entonces, pero antes no se hablaba de eso. O sea, esos principios de igualdad y de libertad eran algo que que no se tomaba en cuenta, porque era un gobierno tiránico, era un gobierno opresor. De manera que, a partir de las ideas de la Ilustración, fue como el despertar, el creer que un gobierno justo era posible, que todos tuvieran los mismos derechos, que la gente se respetara, que nos portáramos bien. Entonces fueron los principios de la Revolución Francesa, que fue igualdad, libertad y fraternidad. Esas ideas llegaron hasta acá, porque acuérdense que don Miguel Hidalgo, pues estaba bien enterado de lo que sucedía. Claro que él sabía que otra forma de vida era posible. Entonces, las ideas de la Ilustración fueron una influencia externa de la independencia. ¿Qué más? La invasión de Francia a España. España siempre era un caos. O sea, estaban en guerra, no se sabían administrar, a pesar de que sacaban mucho oro y plata de aquí de las colonias, aún así estaban endeudados. Y querían pues tener más dinero para financiar, financiar la guerra. ¿La guerra con quién? Pues con Francia, con sus vecinos. Entonces Francia los quería invadir. Justo por eso fue lo del grito de Hidalgo, de Viva Fernando VII, porque los franceses habían quitado al rey de España. Napoleón había puesto, que fue
digamos, Napoleón se dedicó a conquistar casi toda Europa. Entonces, cuando llegó a España, quitó al rey, a Fernando VII, y puso a su hermano, a José Bonaparte. Esa fue una de las causas de la independencia, que Miguel Hidalgo quería que restituyeran a Fernando VII, porque si ya no estaba el rey de España, pues tenían miedo de que los franceses, que siempre habían tenido muy mala fama, decían que eran unos herejes. Entonces, como la gente de aquí era muy religiosa, pensaron eso. Por eso les digo que los indígenas tal vez no sabían lo que estaban haciendo. Solo decían, pues es que los franceses son malos. Decían, los franceses quieren quitar al rey. Entonces, si quitan al rey, nos van a quitar nuestro modo de vida. Y por eso se rebelaron. Era algo un poco más complejo. Y lo que ya habíamos dicho, la influencia de las 13 colonias. ¿Quiénes son las 13 colonias? ¿O qué? ¿Se acuerdan? Lo Son Estados mencionamos. Unidos, ¿no? Exacto, muy bien, Rafa. Los Estados Unidos. Porque dijimos que los ingleses invadieron el norte de América y ahí establecieron 13 colonias. Esas 13 colonias, que son los estados del este de Estados Unidos, igual se rebelaron contra el rey, pero pues de Inglaterra. Ellos se independizaron de Inglaterra y pues fundaron su país, George Washington y compañía, ¿no? Fundaron un país, Estados Unidos. Justo de ahí viene, las 13 colonias. Entonces, de eso ya se sabía aquí en la Nueva España. Se sabía de todo esto. Y pues esas por eso se dice que son las causas externas. Porque no es que México de repente se despertó, bueno, lo que era Nueva España, despertaron y dijeron, pues ya, basta de tanto abuso. Sino que pues pensaron que si en otros países ya estaban ocurriendo cambios, ¿por qué aquí no? Ahora vamos a hablar de las causas internas. Bueno, aquí voy a tener que borrar porque ya no van a ver. Causas internas. La aplicación de las reformas borbónicas. Bueno, esto también es un tema extenso, pero a grandes rasgos les puedo platicar que las reformas borbónicas fueron unas leyes que impusieron a la Nueva España, pero venían pues del rey. En el cambio de gobierno, es decir, cuando un rey pues murió o dejó su lugar, el nuevo rey que llegó trajo nuevas leyes, como siempre ocurre, ¿no? Cuando hay cambio de gobierno, el nuevo quiere cambiar todo, ¿no? Destruye el sistema anterior e impone sus propias reglas. Bueno, pues esas fueron las reformas borbónicas, porque si estamos hablando de monarquía, reyes y demás, había dos familias en Europa, las familias nobles o de la realeza. Había una familia que eran los Habsburgo. Los Habsburgo tenían la corona de España un tiempo. Cuando los Habsburgo dejaron la monarquía, entraron los Borbones, o sea, otra familia, principalmente a partir de Carlos III. Carlos III, Carlos IV eran Borbones e impusieron pues este nuevo sistema. Las reformas borbónicas eran muchas, pero la que más afectó es cobrar más impuestos. Como el rey de España le empezó a cobrar más impuestos a todos en las colonias, pues claro que la gente se enojó. Y eran cosas así muy crueles. Por ejemplo, una de las reformas borbónicas decía que a los indígenas los tenían que sacar de la cárcel. Yo no diría, pues qué bueno, ¿no? Ya no estaban encarcelados. Pero también tenían prohibido apresarlos, o sea, encerrarlos en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque si estaban encerrados no podían trabajar. Y si no trabajaban no podían pagar tributo, impuesto. Entonces, una de las reformas borbónicas ordenó que a los indígenas, en caso de que cometieran algún delito, no los metieran a la cárcel, sino que los azotaran. O sea, que fueran penas corporales, por ejemplo, latigazos o cosas así, en vez de meterlos a la cárcel. Porque si estaban en la cárcel no podían trabajar. Y si no trabajaban, entonces no pagaban impuestos. Bueno, pues
Las reformas borbónicas quisieron sacar dinero de donde fuera, hasta de las piedras, ¿no? Literalmente porque explotaron más las minas. Entonces, como eran reformas muy agresivas, esto causó el enojo de todos, de los indígenas, de los criollos y de los, pues nada más, porque los peninsulares siempre tuvieron privilegio. Otra cosa de las reformas borbónicas fue que le quitaron sus puestos a los criollos. Algunos criollos tenían puestos, por ejemplo, como jueces o cosas así, y los quitaron de su trabajo para poner peninsulares enviados por el rey. Entonces, claro que se iban a enojar. Si les quitaron su trabajo, pues se rebelaron. Así que esas, entre otras muchas, fueron las reformas borbónicas. Cobrar más impuestos, sacarle más minerales, o sea, más oro, más plata a las colonias. ¿Qué otra cosa? Pues sí, cobrar lo más que se podía. Porque acuérdense que España estaba en guerra con Francia. Entonces necesitaban dinero para pagar esa guerra. Y el control absoluto de los peninsulares, que tiene que ver con las reformas borbónicas. Pusieron en los puestos de gobierno a puros españoles y quitaron a los demás. Pues claro que los otros se enojaron. La desigualdad, como ya habíamos dicho, el sistema de castas, pues era algo muy cruel. Por eso fue una de las causas internas, el hecho de que gente viviera como pues, prácticamente en la pobreza, en la esclavitud, y otros, los ricos hacendados, pues en la opulencia total, ¿no? Los hijos de españoles o los españoles enriqueciéndose a costas de otras personas. Y la inconformidad de los criollos, por lo que ya dijimos. Los criollos querían los mismos privilegios que los peninsulares, porque empezaban a ser cada vez más criollos. O sea, había más criollos que peninsulares. Y pues eso tuvo digamos que fue una razón de peso. Y listo, estas fueron las causas. Así que no empezó como de un día para otro, pero sí es importante entender todo el contexto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya lo anotaron? Ya, profe. ¿Ya? ¿Todo? ¿Los demás lo tienen claro? Sí, ya lo anoté. Va, Ya, profe. perfecto. Sale. Pues esto es lo que les pueden preguntar. Causas de la independencia, hay externas e internas. Las externas, pues tienen que ver con lo que pasaba en otros países, fuera de la Nueva España, y las internas, pues lo que ya platicamos. La desigualdad, la pobreza, lo de los criollos, eh, lo de las reformas borbónicas, o sea, aplicar nuevas reglas para sacarle dinero a todos. Pues, ¿quién nos enojaría, no? Y bueno, pues luego viene esta, la primera etapa de la lucha de independencia. Y este hombrecillo, pues que ya platicamos un poco de él, que su nombre es Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gállaga Mandarte y Villaseñor. Mejor conocido como Miguel Hidalgo, claro que sí. Pues que decíamos que era un personaje peculiar, fue excomulgado, o sea, no era muy querido por la gente de la iglesia por su forma tan extrovertida de ser. Le gustaba apostar y además no era nada pobre, tenía sus haciendas que había heredado de su familia. Entonces, pues tenía viñedos, o sea que se dedicaba a eso del vino. ¿Qué más? Apostaba, ya dijimos. Y pues negaba la existencia del infierno. Eso en los tiempos de la Inquisición, pues era así como algo muy grave, ¿no? Decir que el infierno no existe. Pero él es lo que decía Miguel Hidalgo. Y entonces le abrieron un proceso, un juicio en la Santa Inquisición, que pues no prosperó, obviamente, pero sí había mucha gente que estaba inconforme con sus ideas. Y pues en 1810 es nombrado como jefe del movimiento de independencia, aunque murió muy pronto, al año siguiente en Chihuahua. Y habíamos dicho que pues casi se apaga la lucha, ¿no? De independencia. O sea, estuvo a punto de terminar y de que las ideas de Hidalgo fueran abandonadas, porque pues no era, o sea, no tenía un ejército
organizado. Su ejército era como de pues sí eran bastantes, eran como 30,000 personas, pero todos eran indígenas. Entonces no podía hacer mucho. Más bien los indígenas estaban movidos por su religión, por sus creencias. Entonces no era algo así como muy, muy formal. Pero a Hidalgo tenía pues, aliados, ¿no? Tenía de su lado a otro sacerdote, que era José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Morelos, amigo de Hidalgo, también estuvo en esta etapa de la lucha de independencia. Entonces eran personas muy estudiosas que obviamente conocían la vida de los indígenas por su labor en pues, en la parroquia y sabían de todas las injusticias. Así que, pues, la madrugada del 16 de septiembre, pues quedamos que ya se había descubierto la conspiración, así que se adelantaron y lo que hicieron fue ir a las cárceles y liberaron a los indígenas que estaban ahí, obviamente encerrados por causas injustas. Liberaron a los indígenas de las cárceles y metieron a los españoles y empezaron a quemar y a saquear las haciendas. De hecho, hay un capítulo oscuro también en la vida de Miguel Hidalgo, esto de cuando estuvo en Guadalajara mató a mucha gente. Miguel Hidalgo los mató, los llevó con engaños a un convento, una iglesia, algo así, y los mató así, los degolló. Nada más, incluso había niños, mujeres y todo, y los mató. Ya luego cuando le hicieron su juicio antes de fusilarlo, dijo que había sido culpa de los indígenas, que era por el frenesí del momento, ¿no? Así lo dijo. Pero pues Hidalgo hizo muchas cosas. Entonces, después de que mataron a Hidalgo, en Chihuahua, bueno, antes de que lo mataran, pues obviamente tuvo varios éxitos, ¿no? Anduvo recorriendo, se acercó un poco a la Ciudad de México, pero no estuvo aquí. Y después fue a Guadalajara, donde les digo que ocurrió eso de la matanza, y luego, como ya estaba perdiendo la batalla, fue hacia el norte, y murió en Chihuahua. Pero después de que murió, pues digamos que Morelos continuó con la labor. El aporte, el gran aporte de José María Morelos fue escribir un documento que se llamó Sentimientos de la Nación. Primero fue un discurso y luego se convirtió en un documento, ya por escrito, redactado, que fue el fundamento para la Constitución. Esta fue una de las primeras constituciones que pues tenían las ideas pues, de los independentistas, esto de acabar con la esclavitud, acabar con el sistema de castas, dejar de cobrar impuestos absurdos a los indígenas, sobre todo. Bueno, tiene un texto muy interesante ahí, Morelos, sobre el vicio y la virtud. Lo que aparece en el billete de 50, ahí está, ese pequeño texto de Morelos. Y pues fue el fundamento de la Constitución de Apatzingán de 1814. Morelos se muere bueno, lo matan en Ecatepec. Es fusilado en 1815. Entonces, fíjense, no pasó tanto tiempo. O sea, el grito es en 1810. Hidalgo muere en 1811. Continúa Morelos, pero lo matan en 1815. Y la consumación es hasta 1821. Entonces, por eso les decía, no todos los personajes lucharon al mismo tiempo ni en los mismos lugares. Por eso va por etapas. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir de esa etapa? Pues que igual hay dos bandos. El ejército de Morelos y de Hidalgo es el ejército insurgente, o los insurgentes, los rebeldes. Y ellos pelean contra el otro bando, que son los realistas, o sea, los que están en contra de la rebelión, los que están con el virrey. Los realistas, o el ejército realista, es el ejército que defiende al virrey. Podríamos decir, unos querían que las cosas cambiaran, que México cambiara de forma de gobierno, o sobre todo lo que decía Hidalgo, ¿no? Que restituyeran a Fernando VII. Era su principal interés. Y Morelos, pues quería algo como más social, ¿no? Una lucha, pues como de la igualdad. Y pues esa fue la primera etapa.
La primera etapa de la independencia termina aquí, con la muerte de Morelos. Pero pues luego continúa, obviamente continúa. Pues es conocido eso de que cuando matan a Morelos, lo matan con Aldama y con los conspiradores, con Aldama, con Navasolo y con Allende. Y les cortan la cabeza y la cabeza la exhiben en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granadita. Y ahí estuvo hasta 1821, como una especie como de escarmiento para los que vieran su cabeza, pues que no se anduvieran ahí revelando porque les iba a pasar lo mismo. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba el ejército de Morelos, Hidalgo? El ejército insurgente. Ujú. Entonces, pero se separaron. Morelos, pues justo por eso no los agarraron juntos. Gracias. Morelos se había ido hacia el norte y Morelos peleaba en el sur. Bueno, en el centro y sur. Justo por eso, ¿no? Por eso el estado de Morelos, pues ahí estuvo Morelos. Y pues posteriormente vendría Guerrero, que Guerrero peleó en el sur, justo en el estado de Guerrero. Y entonces vamos a hablar para la siguiente clase ya de la otra etapa. Esto es lo primero, por eso les decía, lo que deberíamos festejar es el 27 de septiembre de 1821, que fue la consumación, porque esta etapa nada más es el inicio. Lo del grito y eso, pues es apenas el comienzo. Pero era una época igual caótica, ¿no? Les digo que no sabían muy bien lo que hacían. Sabían que querían un cambio, pero no sabían. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí porque ya terminó la clase. Listo. Pero vamos a seguir platicando de esto en la siguiente sesión, no mañana, sino yo creo que sería el jueves. El jueves que nos volvamos a ver, pues igual le damos continuidad a esto y a ver qué tanto podemos avanzar en las otras etapas de la historia de México. Pues ya terminar con ciencias sociales. Pero mañana, pues igual nos vamos a ver para seguirle con matemática.